Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¡Qué tremendo todo! Bueno, esto es bien argento, y si hay algo que es bien argento... Bueno, no sé si es bien argento o es mal argento. ¿Vieron a Manuel Adorni? ¿O ya hasta ahora vieron repeticiones, recortes? Leandro Renú, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, escúchame. No, estaba repasando las conferencias de prensa, aquella famosa conferencia de prensa donde Adorni se enojó y mostró, y se agarró las carpetas y se fue, sí. Estaba repasando las entrevistas. Él decía que estaba todo impecable y ahora está diciendo que hubo un error. Sí. Las explicaciones de ayer, inclusive de prensa muy afín al gobierno, son tomadas como una situación, difícil de disfrazar, porque hay muchos frentes por el que se puede entrar. Para mí, más allá de la situación de análisis puntual de cada una de las cosas que él dijo, ahí hay dos. Bueno, no sé si después querés que compartamos los audios y lo vamos charlando. Sí, pero análisis, bueno, porque a mí me parece fue muy larga la entrevista, sí, así que... A mí me parece que hay dos títulos. Hay el invento que dice que hace 25 años que tiene ahorros en negro, lo cual es un delito. Claro. Y además, con su edad, yo ayer justo estaba viendo en Wikipedia qué edad tiene 46 años, o sea, de los 21 años viene ahorrando y ahorró $1 millón. Y la otra es que el asunto es por qué vivía como un indigente, entre comillas, teniendo semejante fortuna, ¿no? ¿Para qué le pidió plata a la jubilada? ¿Para qué, según Babi Echecopar, le pedía que le pague el café a los que trabajaban en el programa con él? No podía pagar el crédito de la vivienda. Bueno, nada, eso ahí está el tema, me parece. Claro, además la primera vivienda, suponete que coincidiera ahí con el tema de que empezaba a ahorrar. La primera vivienda fue con un programa del gobierno, claro, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una vivienda con un beneficio. Sí, Echecopar es el que más enojado está porque dice, vivías, claro, como una laucha. Y, a ver, primero, cualquiera de nosotros que ahorra, sabemos que $1 millón no ahorrás no sé, yo no lo ahorro ni desde los 21 años. No, salvo que tengas ingresos muy importantes, pero no, claro, parece ser el caso. Después él dice que
nos echa la culpa a los periodistas, pero hubo conferencias de prensa donde los periodistas le preguntaron y él no explicó, porque dijo que explicaba en la justicia. Entonces, si vos no explicás, no le eches la culpa a los periodistas. En todo caso, ahí tendrá que haber dicho, no, miren, mi mujer tiene ingresos el triple de los míos, y a lo sumo, ¿qué le íbamos a decir? Buenísimo, conseguiste una mujer que te banca. Sí. En otra época por ahí estaba mal visto, ahora es así, bueno, vos elegiste ser periodista. Y después, por ejemplo, es como que todo empezó a explicar ahora y ante el Congreso también había dicho que Claro. estaba todo impecable, la Que palabra no que había usó es ocultado impecable, nada. que no había ocultado nada. Después, ¿dónde Y tenés $500.000 guardados? O sea, no, el igual colchón era... a mí hay dos preguntas, no sé qué ves vos, que se me abre con esto. La primera es que claramente acá ya hay una condena social, digamos, eso, inclusive aún sin la resolución del caso judicial, porque acá se empieza a mezclar todo, ¿no? La causa judicial no tiene nada que ver con todas estas manganetas que hubo a último momento, o sea, ya está avanzando en Claro. paralelo. Eh, la Universidad de San Andrés sacó ayer una encuesta, que es la encuesta que saca todos los meses, y Adorni tiene 72% de imagen negativa. Mm. Es decir, ya tiene una condena social bastante irreversible. O sea, ya tiene un rechazo muy, muy popular, muy grande. O sea, ya y la segunda pregunta está vinculada a eso, que es por qué el presidente decide sostenerlo a esta Mm. altura. Sí. Uno podría especular, yo no puedo especular sobre la mayor especulación que hay, que es estarían conectados en los negocios, pues no tengo Mm. información como para hacerlo. Sí me parece que es una debilidad de Milei. Si, Mm. si él valora que es más importante tenerlo que no tenerlo, y hay un problema. Sí, a mí de las inconsistencias de su presentación en un programa de televisión, lo que más me parece es de pronto, lo que vos decías recién, ¿no? Vivió durante muchos años, se ajustó, se cuidó, hasta tener un ahorro, o sea, se ajustó el cinturón y vivió como una laucha porque su objetivo era tener $500.000 y después de pronto se la gastó todo junta. Claro, Después, el cambio de conducta. Vos sos una persona que ahorra y de pronto hipotecás empezás a todo. gastar, claro. No, pero además hipotecar. Digo, yo soy una persona de ahorrar y por ahí ahorrás de a $100, digamos, de lo que Pero no vas necesitas la pudiendo. hipoteca para completar el resto de la plata. Acá no, No, digamos. claro, pero además me da miedo. O sea, si sos una persona que durante 20 años ahorró sin gastar, Sí, es porque te da miedo hipotecarte, pedir un sí, crédito o sí, algo. sí, sí. ¿No? Sí, Eso me parece. Y, y después eso que de golpe la empieces a gastar. O sea, de claro. golpe perdiste el miedo, de golpe dijiste, me merezco otra vida. Vivías Y como de laucha y golpe de justo pronto... la función pública. Claro, aparte coincide el momento, que es cuando además tenés que, de pronto, suponete que vos te ganaste la lotería y sabés que tenés que justificar, che, soy jefe de gabinete o vocero y me gané la Sí, lotería. Y después que todas las explicaciones son como, ¿viste el chiste que hacemos siempre? Señor, no hice la tarea, tenía todo perfecto y se me cayó la leche. Ahora bueno, vamos a me la escuchar un comió el par de perro. audios. Te guardaste el pendrive como un trofeo, no te perdiste la clave, encontró plata en la casa del papá. Ojo, eso puede ser, hay gente que... Pero, ¿por qué no lo dijiste antes, del primer momento? Sí, y después hay una cosa con el tema de los bitcoins, que ya Sí. poniéndose más técnico, que es muy curiosa, que es que cuando él pone una fecha que es Mm. 2014, Sí. 2014 el mercado ni siquiera estaba desarrollado como para que le diera un volumen de plata Mm. así. Vos hablás con cualquier especialista en el tema y te dice que eso es imposible. Claramente, a ver, acá hubo una demora en la presentación de la declaración jurada, pues Mm. estuvieron tratando de buscar la Mm. manera de ser creativo. Lo que pasa es que, claro, tenía que cubrir un agujero tan grande que es muy difícil mentir sobre toda la situación, porque tenés que coordinar situaciones temporales Mm. con supuesto ingreso de plata y además sin ningún recibo de nada. Porque él Mm. cuando dice lo de los bitcoins, dice, bueno, no, yo tenía un papel, pero no sé dónde lo puse. O sea, vos ganás $300.000, no Mm. tenés ningún registro de operaciones, te encontraste Claro. la plata de... ¿Cuánta plata había en un libro? Que encontraron, se encontraron plata en un libro. ¿Cuánta guita había en dólares? $1 millón dentro de un libro. Bueno, nada, es una Pero guita. ponele que hubiera. ¿Por qué no dijiste hace 3 meses, miren, cuando mi papá murió,
No, porque él dice que no se podía, esa es otra irregularidad, él dice que en el 2014 lo perseguían, no sé a quién perseguían en el 2014, pero no sé por qué estuvo 25 años ahorrando en negro. Claro. A ver, yo no digo que no haya gente que ahorre 25 años en negro, porque lo que pasa es que la que ahorra 25 años en negro es la que ahorra hormiga, digamos, vos te compras $100 un día, $100 otro día, pero con eso no llegás al $1.000.000. No, pero ¿dónde guardó los $500.000? Yo Claro, me, claro, me muero del susto. sí, Vivo con miedo. sí. Y bueno, vamos a escuchar uno de los audios. Habló en La Nación Más con José del Río y esto decía anoche Manuel Adorni. Cuando llega el 2023, esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en Arca, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error, pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Jamás en mi vida tuve un cargo público, ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023. El 10 de diciembre de 2023 cuando el presidente Milei me convoca. ¿Por qué? Aparte dice error. Yo lo que me pregunto es, si esto mismo pasaba con alguien del peronismo, por ejemplo, él hubiera dicho, ay, Máximo Kirchner cometió un error. Sí, no, yo creo que no. 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 Entiendo que no. Pero no es un error. No te olvidás una casa o $500.000 en una declaración jurada. No sé. No. Escuchemos otro audio más porque se merece. Deberíamos pasar la entrevista completa, pero vamos a pasar este fragmentito. Yo creo que alguna vez te lo conté en privado. Entre otras cosas, soy coleccionista de computadoras viejas y de cosas viejas. Y en ese momento, para mí, más allá de que la ganancia fue muy importante, fue como el trofeo, fue guardarme el trofeo de las operaciones. Entonces yo sabía... ¿Cómo? ¿De cuál cripto está hablando? De Bitcoin. Bitcoin. ¿Y de qué año estamos hablando? Yo empecé a incursionar en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014. Y el otro día mi papá me preguntaba, yo tengo un amigo que me dice que hay cosas que vos ponés 100.000 y ganás 200.000. Digo, no, papá, eso no existe. Bueno, yo sé que hay gente que vive de las cripto, ¿no? Pero también hay gente, el que no sabe mucho, de golpe se queda sin nada. Hay que dedicarse mucho, me parece. Claro. Sí, no, esa es otra. No entiendo qué se guardó como un trofeo. No, en un momento no se entiende nada. Cuando empieza con la plata. computadora usada, la plata, la Bitcoin, ahí no se entiende nada. O sea, ganaste un montón de plata y no la usaste porque era un trofeo y vivías como pidiendo que te paguen el café. Increíble. Sí. Estoy tratando de entender, porque dijo que vi un video de cuando Nicolás Gallardo le preguntó y él le decía, bueno, vos no querés entender. Claro, sí. Y a él fue que le dijo que estaba todo impecable. Es verdad. Bueno, vamos a pasar al que uno de los que oficia ahora de vocero del gobierno, porque Manuel Adorni es vocero de sí mismo ahora, y más o menos está ahí. En una presentación en IAE, Luis Caputo dijo lo siguiente. A nosotros la economía solo va a mejorar, y en realidad lo que para mí, yo lo veo al revés de lo que dicen muchos. Yo creo que hay soberbia o no sé cómo llamarlo, en consultores, en encuestadores y demás, porque hay una subestimación fenomenal hacia ustedes. Hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos. O sea, ¿alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027? ¿En serio?
¿En serio creen que la mayoría de la gente, pues por supuesto que va a haber gente, pero ¿en serio le quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda, perdón que lo diga así. O sea, pero es que realmente no se puede creer, porque dicen, no, bueno, depende de cómo les vaya, si no les va muy bien. No, es que si no les va muy bien. La prueba más contundente la tuvieron en octubre del 2025, ¿sí? Cuando se generó susto, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ganó el presidente por 17 puntos. O sea, el kirchnerismo no es refugio. Bueno, esto, ojo, fue antes de que viéramos todos a Manuel Adorni, cuando dijo lo de, ¿no? Sí, eso fue ayer, no, anteayer a la tarde. Claro. Bueno, Caputo tiene un tema ahí con Kicillof que es una situación medio rara. Ya a esta altura, nombrarlo tanto me parece que es, no solo es hacer la campaña, sino que es un problema, ¿no? No se entiende por qué, porque además él habla como con un interlocutor o imaginario, o el público, pero el público no le responde. No parece responderle a ese diálogo cuando él dice no va a ser candidato a presidente, no es que hay de repente una horda de gente que dice, aplaude, grita. O sea, lo miran como diciendo, yo no sé qué va a pasar. O sea, no. Además falta mucho, es raro que el ministro de Economía esté hablando. Además, el ministro de Economía tiene el rol de sostener la estabilidad emocional de la economía. Yo no sé si conviene mucho estar agitando elecciones presidenciales cuando falta tanto tiempo. Claro. Igual me parece que él con Federico Sturzenegger son los que están sosteniendo al presidente, ¿no? Porque el presidente se enoja. Manuel Adorni está ahí chapoteando en sus temas. Y son como los dos, incluso viste que van a estar de coordinadores en la escuela de gestión o de gobierno que lanzaron Karina Milei y Pilar Ramírez en la ciudad de Buenos Aires para formar futuros funcionarios, etcétera. O sea, hoy me parece que son los pilares. Después intentan Petovelo y Monteoliva, pero ante la opinión pública están siendo, y quizás no sé si es Caputo que está subido a este discurso del miedo o si es la letra que en Casa Rosada le bajan para, como decís vos, no sé si para sostener la emocionalidad de la economía o para sostener el temor frente al... Porque en el 2025, en octubre del 2025 funcionó. Lo que pasa es que el problema es que, sí, bueno, no, en realidad ahí funcionó, sí, funcionó pero vinculado a Estados Unidos, ¿no? Diciendo tal cosa. Claro, porque el que habló fue Trump, no claro. Caputo. Y la vez anterior que funcionó, que fue la elección del 23, tuvo que ver también con una decisión del PJ de confrontar con Milei, y Milei era oposición, ahora es oficialismo. Claro. Es más difícil. Y ellos estaban en otro lado. Bueno, Javier Milei está hablando menos, también hace 2 días habló en el homenaje al Rebe Lubavitch que organizó Jabab Argentina. Esto fue en el Palacio Libertad. Viste que al final les gusta el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Les viene bien. Y es un acto muy grande y esto decía. El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre lo descubrió al obedecer. Está inscrito en los 10 mandamientos, en el orden moral que el Creador estableció antes de que existiera cualquier Estado o cualquier mercado. No restaura la dotación divina que se perdió. No devuelve al hombre la capacidad infinita que tenía en el Edén, pero es el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales. Y más aún, es el camino que, alinearse con esa ley, permite traer el paraíso a la tierra, no el paraíso de las dotaciones infinitas, ese lo perdimos, sino el paraíso posible, la abundancia radical dentro del mundo caído, lograda por la obediencia al orden divino. Bueno, estaba pensando, tiene razón.
el sistema capitalista es, fíjate que hay gente que puede ahorrar aprovechando las nuevas tecnologías, las Bitcoin, ser una persona próspera, ¿no? Sí, tiene razón. Manuel Adorni es el mejor ejemplo de lo que estaba diciendo. Claro. Bueno, vamos a escuchar a Leandro Santoro, que estuvo en Infobae en vivo. Y porque claro, en el medio nosotros estamos hablando de lo que vemos y de Kicillof, porque el gobierno lo sube siempre al ring, pero anda dando vueltas ahí Mauricio Macri. Y bueno, ahora empieza el Mundial y ya por ahí se espera un poco hasta después del Mundial. Pero vamos a escuchar lo que decía Leandro Santoro. Que cumpla mejor de lo que lo cumple. Y de cara al año que viene, vos estás viendo movimientos que podrían llegar a derivar un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Creo que Jorge Macri está trabajando para eso y Mauricio está trabajando para lo contrario. Claro. Está bien. Jorge. Hay un Macri para cada cosa. Pero no creo que tenga que ver con. Creo que tiene que ver con que Milei fue muy respetuoso con Macri, le faltó mucho el respeto. O sea, Milei no hubiese sido presidente si no era porque Macri se sentó y le dijo a los argentinos: todo lo malo de Milei no va a suceder lo bueno y la garantía soy yo. Y eso fue muy fuerte y ayudó mucho a que un sector del electorado más progresista, si querés, no peronista, pero progresista, que tiene Juntos por el Cambio, termina acompañando a regañadientes la candidatura de Milei. Y después fue muy descortés y fue muy destratado, no fue atendido. O sea, yo creo que Macri le sobran motivos para estar enojado con Milei, más allá de que seguramente muchas cosas no debe coincidir con él. Estoy seguro que no debe coincidir. Algunas se han filtrado, otras las ha dicho él y otras te la dicen quienes trabajan con él, que yo tengo la suerte de tener buena relación. Bueno, coincido con Santoro, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿Por lo de Macri decís? Y sí, porque me parece que Macri se siente, es como hay cierto despecho en el vínculo con te di todo, te quise ayudar, no te dejas ayudar y además me ninguneás. Sí, yo creo que, a ver, Macri, acá hay una diferenciación que siempre me parece que hay que hacer. Macri es un tipo que tiene y esto lo dicen los que los conocen, una maldad bastante importante, ¿no? O sea, es un tipo que no es Milei, quiero decir, Milei puede ser un loco, un desquiciado, un tipo agresivo, pero no tiene ese germen de. A mí me parece que el plan en realidad Macri sangra porque el plan era otro, digamos. El plan de él era, bueno, cuando esto no funcione, me van a venir a buscar a mí y voy a hacer una especie de puente. Eso no pasó. Y no mucho algo más. Que lo reivindicara también. Y sí, sin ser un cerebro ultra elaborado políticamente, Macri tiene un componente a ver, por algo tiene la dispersión del espacio que tiene. O sea, claro. Hoy si vos le contás a los propios, le quedan De Andrés, Dietrich, que respondan directamente con peso de los que alguna vez fueron algo. Y después por fuera tiene casi a Vidal, tiene Vidal un poco más cerca, a Larreta lo tiene afuera, a Bullrich la tiene afuera. A mí me parece que no sé cómo no sabe dónde ponerse. Ese es el problema. Y los que se fueron o los que se alejaron están muy enojados con él, claro. Heridos. De hecho, si uno lee sus libros, más allá de que lo ayudaron a escribirlos, se nota esa cosa de yo creé el PRO, yo los hice candidatos, a uno lo hice jefe de gobierno, a la otra la hice gobernadora y son ingratos. Y lo mismo pasa con Javier Milei. Yo te ayudé a que seas presidente y no sabes agradecérmelo. Lo mismo le pasaba, me parece, cuando era presidente. Me acuerdo en la última, no sé si era la cena de conciencia, una de esas cenas donde estaba enojado con los empresarios. Como, bueno, yo les estoy haciendo todo por ustedes y ustedes no están invirtiendo, no están confiando en mí ni en el país. Pero bueno, vos hablabas de Kicillof, bueno, vos no, Caputo, y decías lo sube. Esto es el gobernador de la provincia de Buenos Aires saliendo de una audiencia en la Corte Suprema, a donde fueron a reclamar, hay varios reclamos de Buenos Aires en la justicia. Uno es por la deuda de ANSES por las cajas no transferidas. Sí. A Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Chubut, ya el gobierno nacional les aceptó, hizo un acuerdo, ¿no? Y por la deuda. En el caso de la provincia de Buenos Aires parece que no le llevaron ni siquiera una propuesta. Escucha.
Mirá, la deuda total del gobierno nacional, nuestro último cálculo alcanzaba más de 16 millones de millones, y después hay otro cálculo que le agrega a eso, los recursos perdidos de recaudación nacional, provincial, etcétera, por la crisis económica. La pérdida total de recursos en el último cálculo da 22 billones. Eso es la mitad de todo el presupuesto de este año. No estamos hablando de números pequeños. Uno siempre dice, bueno, equivale a tantas escuelas, a tantas jubilaciones, a tanto... En este caso estamos hablando medio presupuesto menos. Lo que acumula de deuda es medio presupuesto de este año menos que entre lo que nos debe el gobierno nacional por incumplimientos más la pérdida de recursos por la situación económica. Igual la pérdida de recursos, Leandro, no la podés calcular, pero no se la podés reclamar. Y bueno, no. Porque cayó la recaudación, cayó eso ya. O sea, es el gobierno con su proyecto económico, pero no es un recorte que te hizo. Medio presupuesto, dice. Tremendo. Sí. Bueno, y la situación del resto de las provincias del interior también es igual, ¿eh? Tremendo, sí, y los municipios, después vamos a hablar de eso. Último audio, bueno, hablamos mucho de Mauricio Macri. Ahora viste que Camarco, la Cámara de la Construcción, les interesa a todos, después de que denostaron la obra pública durante el gobierno de Kirchner, ahora, viste, lloran todos juntos. Escuchá a Macri en Camarco. Todos sabemos, y ustedes son los primeros que lo notan, que el equilibrio fiscal es de mala calidad. Porque un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar la infraestructura que tiene, ese 3% inicial, se está descapitalizando, ¿no? Y esto es lo que está pasando en la Argentina hoy. Entonces creo que lo único que cabe, como dijo Iván, es ir en el próximo paso a una reforma de segundo orden. Y sabe que tiene que meter la frase el próximo paso, que es el lema del PRO, ¿no? Sí, digamos que Macri bancó el ajuste así como está. O sea, ahora es fácil decir, bueno, no, porque tal cosa. Bueno, Macri dijo hagan este ajuste, ahora dice que en realidad es demasiado ajuste. Bueno, no. De hecho, ¿no dijo en algún momento que el error de él fue que fue muy gradual? No ir más a fondo, claro. ¿No? Claro. Que tendría que haber ido más a fondo como Milei, pero bueno. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. En la provincia, en los municipios, hay provincias que tuvieron que pedir un adelanto de coparticipación a Nación y accedió Nación. En algunos casos todavía la deben, como La Rioja, eso me decía el gobernador Ricardo Quintela el otro día. Vamos a hablar con Marcelo D'Aleto, que es director del Banco de la provincia de Buenos Aires. D'Aleto, Analía Argento y Leandro Renú, los saludamos. ¿Cómo le va? Analía, Leandro, muy buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Un gusto. Bueno, estábamos viendo, ¿su cuenta de Twitter la maneja solo o tiene CM? A medias, me ayudan. Soy de la vieja generación y me ayudan. Claro, hace bien porque puso un mapita y la información de cómo los municipios, y nos llamó la atención, ¿no? Los municipios van lentamente a la quiebra, dice el tuit de D'Aleto. La provincia de Buenos Aires cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3.9% en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1.7%. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias automáticas en un 1.6%. Esto no es porque les bajan la plata, sino porque bajó la recaudación. Eso sería. A ver, primer dato que hay que tener en cuenta que las finanzas públicas en todos los órdenes están estresadas. O sea, el Estado está con serios problemas para administrar y para cumplir con sus funciones. ¿A qué voy? El Estado Nacional dejó de hacer obra pública. Y bueno, y las provincias y los municipios no son ajenas a esta situación. Y lo que estamos haciendo es de alertar de esta situación, pero también alertar que en un futuro muy cercano esto va a empeorar. ¿Por qué? Primero estamos diciendo que hay datos del año pasado, cuando comparamos todo el 2025 y el 2024, o los últimos datos disponibles, que es el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año que viene,
que a la provincia le han estado entrando más fondos de nación, ha estado recaudando mejor ARBA. Esto es un esfuerzo importante que hacen los contribuyentes bonaerenses y también es un buen trabajo que hace ARBA, pero a pesar de eso, por cómo está organizado la coparticipación a los municipios, que todo lo que viene de nación no va a los municipios, y especialmente los fondos que más han crecido de nación a provincia, como el fondo, por ejemplo, de compensación fiscal, no van a los municipios. Esta pequeña mejora que tiene la provincia de fondos no se replica a los municipios. Entonces, no solo vemos como el número general a los municipios es malo, sino como en el caso de algunos municipios, porque esto no es en forma homogénea a todos los municipios todos los años, explicamos en el informe, varían la coparticipación de acuerdo a un índice que se llama CUT, Código Único de Distribución. Entonces, algunos municipios tienen caídas muy importantes. Alertamos de esto. Proponemos una solución que es una norma, una ley, un artículo en una ley para que todos aquellos fondos que vienen de nación y que no se coparticipan a los municipios, que esto es por legislación nacional, pero bueno, que se cree un fondo, una especie de fondo espejo, donde el mismo monto se transfiere a los municipios. Pero bueno, cuando uno ve los números y dice, a ver, está viniendo plata igual de nación, más, un poquito menos este año, pero eso son por situaciones especiales como el fondo educativo que creció un 600%, que eso que es una cosa que se termina pronto, pero cuando uno mira en forma profunda ve lo que es la coparticipación en sí, cayó en un número muy importante. Cuando vemos el trimestre, por ejemplo, vemos que cayó un 30%. Y la provincia no está preparada para pasar esta tormenta. ¿A qué voy con que no está preparada para pasar esta tormenta? Todos los estados provinciales tienen gasto corrientes y gasto en obras públicas. San Luis gasta 30% en gasto en obra pública, provincia de Buenos Aires gasta el 6%. Entonces, si a San Luis le llegan 10% menos de fondos nacionales o recauda 10% menos, en vez de gastar 30 en obra pública, gasta el 20%, pero los salarios, las jubilaciones o todos los gastos de funcionamiento que tiene San Luis no van a tener problema. La provincia de Buenos Aires tiene un gasto muy inelástico, un gasto que no se puede achicar, entonces la provincia de Buenos Aires va a tener un segundo semestre muy complicado. Yo no soy oficialista, soy opositor al gobierno de la provincia, claro. En el banco estoy en representación de la oposición y lo digo con mucho respeto institucional esto porque son los números de la provincia y creo que bueno, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que este segundo semestre la provincia no pueda tener problemas. Y aclaro esto que soy opositor claro. Para tirarle un piropo al gobernador. El gobernador, no en su primer mandato, que en mi opinión no ha administrado bien los fondos de la provincia, pero en su segundo mandato hizo un esfuerzo para ordenar la cuenta muy grande y la provincia era candidata a caer en bonos provinciales, a pagar sueldos y jubilación en patacones, y le dio un orden a las cuentas, el gobernador, que permitió que la provincia no cayera en patacones K, como por ejemplo en la época de Rucau. Ahora, Galeto, con este nivel de... Porque acá la situación es qué es lo que hace el gobierno nacional, más allá de lo que hacen las provincias. Y el gobierno nacional no parece salirse de la lógica del ajuste constante en el año y medio que le queda. ¿Cómo se soluciona ese tema? Bueno, primero con una obviedad, la política necesita ser más aburrida. Necesita tener menos show, menos pelea y necesita un poco de diálogo, porque acá lo que tienen que hablar son los 3 niveles de Estado. Acá los 3 niveles de Estado se tienen que sentar a hablar y ver cómo administrar las cuentas porque hay problemas. No se puede hacer un ajuste nacional sin contemplar el ajuste provincial, sin contemplar... Ajuste me refiero a chico acá, subo acá, empezar a mirar los números, hacer cambios en los números sin diálogo. Es muy difícil. La provincia de Buenos Aires tiene un problema de raíz muy grande, que es Córdoba un poquitito, pero la provincia de Buenos Aires aporta al Estado Nacional el 40% y regresa el 21,2%. Entonces, la provincia tiene una discriminación en los fondos que es muy difícil arreglarlo sin diálogo. Viene de larga data esto, la Constitución del 94 le obliga al Congreso, especialmente que inicie en el Senado,
una nueva ley de coparticipación y no se puede hacer. Lo arregló un poco Duhalde con el fondo de conurbano, lo arregló un poco Vidal con la actualización de ese fondo, pero sin diálogo esto no se puede hacer. Entonces, mucho diálogo esto y ver cómo hacer una reconversión en los números para que la provincia, cuando venga estos problemas nacionales, esté preparada, como por ejemplo está preparado San Luis, está preparado Santiago del Estero, está preparado Formosa. O sea, las provincias que más gastan en obra pública son las que tienen un ítem en el gasto en el que pueden maniobrar estas tormentas nacionales. Me quedé pensando, vuelvo un poquito más atrás, dijo que ARBA ha hecho un gran trabajo y los bonaerenses un gran esfuerzo y que subió la recaudación. Estaba mirando, la recaudación propia de ARBA se mantiene positiva en un 2.1% real, mientras las transferencias a los municipios caen, ¿no? ¿Esto qué es? Porque salen a buscar evasores, porque, por ejemplo, los intendentes nos cuentan todos que en el tema de las tasas municipales cayó muchísimo, porque la gente sabe que no le van a cortar la recolección de residuos o las luminarias, y es una de las primeras cosas que dejan de pagar, ¿no? Por eso me llamaba la atención. Es así, pero hay cosas importantes que hizo ARBA. Por ejemplo, ARBA, la patente pasó de ¿cómo se hace la patente? Se pone un monto anual y siempre se dividía en 5 cuotas, al igual que el inmobiliario urbano o rural. ¿Qué es lo que hizo ARBA este año? Lo dividió en 10 cuotas. Entonces, aparte de dividir en 10 cuotas, hubo una baja no nominal, hasta nominal a veces, hubo una baja y súper real de las patentes. Entonces, por ejemplo, un auto que pagaba una patente de 3 millones en todo el año pasado, se dividía en 5 cuotas y eran 5 cuotas 600.000. Bueno, ese auto, un caso concreto, ese auto este año paga 1,5 millones, pero dividido en 10 cuotas de 150.000. Y si uno la paga, o sea, bajó tanto la cuota de la patente, que yo entiendo que ahí ARBA tiene los números más detallados en cantidad de contribuyentes que pagan, que yo no tengo, pero indudablemente eso hace que vos tengas un vencimiento de una patente de 600, te toca 150, vos cumplís. Aparte hoy ahí hago propaganda al banco, hoy con cuenta DNI es muy fácil pagar la patente, inclusive si la pagás antes del vencimiento, en vez de 150 pagás 135, 140. Entonces, eso también, porque si uno ve ARBA, lo que más aumentó es la recaudación de los impuestos estos patrimoniales, lo que estamos hablando, auto inmobiliario. Y esto en parte es porque hubo una baja importante de estos impuestos y se pagan 10 cuotas. Esto es algo que veníamos hablando hace mucho tiempo con ARBA. Dice lo de cuenta DNI, le hace propaganda. Estaba pensando, usted y Renú son los dos de provincia de Buenos Aires. Mucho porteño usa cuenta DNI. Hay que avisarle a Jorge Macri antes de que ponga el muro que no sea un muro, ¿no? Con la cuenta DNI. Acá yo vivo en Caballito y carnicería, almacén, todo, mucha cuenta DNI. Es que recién hablábamos del gran problema de la coparticipación, que es un problema histórico que tiene la provincia de Buenos Aires, y hay un tema histórico que nunca se ha resuelto en la provincia de Buenos Aires, es que la capital de la provincia de Buenos Aires, para muchas cuestiones, sigue siendo la ciudad de Buenos Aires. Los bonaerenses consumimos medios de la ciudad de Buenos Aires, las rutas van hacia la ciudad de Buenos Aires, muchas reuniones provinciales se hacen en la ciudad de Buenos Aires porque es más fácil que hacerla en la ciudad de Buenos Aires que en la ciudad de La Plata. Hay una cuestión cultural. Bueno, el Banco Provincia, que cuando la provincia se incorpora a la Confederación en 1860, el banco nació en 1822, tiene su sede en Buenos Aires. Por eso el banco cuando opera tiene que operar en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, aclaro que soy oposición para que nadie se confunda, pero el banco es una institución que está alejada del color político de quien gobierna en la provincia. Claro. Y el banco ha crecido desde la pandemia ahora de 3 millones de clientes por este fenómeno de la cuenta DNI. De 3 millones de clientes ha pasado a tener 11 millones de clientes. Ha crecido muchísimo el banco y bueno, mucho tiene que ver en esto, indudablemente, cuenta DNI. Pero tiene que ver mucho la provincia de Buenos Aires con ese problema que nunca se resolvió cuando se le saca la cabeza, que es para dársela
a la nación para que sea capital y que nunca se resolvió ese problema de la capital federal. Por eso, de 8 gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires en democracia, 4 gobernadores son de origen, como dirigentes políticos de origen porteño. Rucau, María Eugenia Vidal, Scioli y Kicillof. Hasta un año antes de ser gobernador eran dirigentes porteños. Y a Felipe Solá, si lo miramos los fines de semana, es bonaerense, pero si lo miramos los días de semana, está más en Ciudad de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tienen un vínculo muy, muy grande, más allá del carnicero de tu barrio. Claro, estaba pensando, la última pregunta es más política, es opositor, pero también es opositor a Axel Kicillof o a Unión por la Patria, pero también es opositor a Milei, ¿no? Ahí lo veo recorriendo algunos municipios con Miguel Ángel Pichetto. Por supuesto, y estamos trabajando con Miguel Ángel Pichetto, con Emilio Monzó, con Nicolás Massot, para construir una oposición a Milei, porque si bien muchas cosas que ha hecho el gobierno nacional, por ejemplo, banderas que ha instalado como el equilibrio fiscal, que lo ha hecho muy bien instalar ese tema el presidente Milei, hay que decirlo que los intendentes de la Argentina y los gobernadores de la Argentina desde hace décadas que tienen equilibrios fiscales, porque no pueden funcionar sin equilibrio fiscal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, desde la crisis del 2001, que tuvo que caer en el patacón, tiene una deuda, uno habla de deuda y se asusta porque piensa en la deuda del Estado Nacional. Con 5 meses de recursos, la provincia de Buenos Aires paga su deuda. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 28.000 millones y una deuda de 11.700. O sea, tiene una deuda controlada. Pero este equilibrio fiscal, esto lo defendemos. Ahora, esto no termina, no puede haber equilibrio fiscal sin obra pública, sin infraestructura. Yo soy de Chacabuco y la autopista que va a Junín quedó parada entre Carmen de Areco y Chacabuco, y no es que no llega ese avance a nuestra región. Estaba al 90% la autopista, o sea, se está perdiendo todo lo que se ha hecho entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, que lo hizo Vialidad Nacional, una gran inversión para que las autopistas como de la Ruta 5, la Ruta 7 lleguen cada vez más lejos. Entonces, estamos trabajando en una alternativa, rescatando algunas cuestiones que yo creo, el mismo Kicillof, yo como opositor siempre digo que compite con Caputo y con Milei a ver quién ajusta más, pero el mismo gobierno de Kicillof ha hecho un orden en las cuentas muy importante en este segundo mandato. Por ejemplo, Scioli gastaba 50% en salario, María Eugenia lo bajó a 42% y Kicillof lo bajó al 40%, y esto le permitió, repito, el no caer en patacones, en pagar los sueldos con bonos, que ahí sí, no es que pierden un 2%, ahí el jubilado y el trabajador pierden un 30% de sus ingresos. Entonces, necesita una alternativa a la Argentina. Por supuesto, nuestra propuesta no es que sea Kicillof, bueno, estamos buscando un candidato, como se dice rápidamente, más de centro derecha que de centro izquierda. Claro, más de centro derecha. ¿El suyo es Brito? No. ¿O sí? Bueno, Brito no ha dicho, no ha decidido ser candidato, pero sin lugar a duda es un empresario con un trabajo también en una institución deportiva como River, que no es tan grande como Boca, es importante aclararlo, pero es un empresario que, volcado a la política, sin lugar a duda, él y otros más pueden aportar algo. Ahora, los candidatos, especialmente los candidatos a presidente, lo que hacemos los dirigentes o quienes participamos en la política es sumarnos a una decisión que ha tomado la gente. Para fin de año, para principio del año que viene, es la gente, a través de su opinión, de lo que piensa la gente, que es la que termina eligiendo los candidatos. Y bueno, veremos el año que viene quién es el mejor perfil para ser candidato, reconociendo de antemano que estamos pasando por una etapa donde no es fácil construir alternativas. El gobierno nacional, sin lugar a dudas, está muy mal, salvo hoy, bueno, que pudo aclarar todo con el tema Dorni, como que qué es lo que había pasado, entiendo, pero tampoco las alternativas son fáciles construir. Tiene mucho que ver que hoy siga manteniendo cierto lugar
el gobierno de Milei la falta de construcción de una alternativa que el mismo gobierno de Milei. Yo no tengo duda que mucha gente que inclusive podría llegar a votar a Milei lo hace porque falta una alternativa mucho más seria. Pero bueno, será un tema del año que viene que aparezcan liderazgos que lo va a elegir la gente y que podamos superar, tomando las cosas buenas que hizo Milei, tomando las cosas buenas que hizo Kicillof, pero que bueno, que haya una etapa superadora tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. Marcelo D'Aleto, muchísimas gracias por haber conversado con Bien Argento. El agradecido soy yo, que tengan muy buenas tardes los dos. Muy buenas tardes, gracias. Menos mal que dijo lo de Boca. Se debe haber respirado, Leandro Renú. Buena que dijo aclaración. que era más grande que River, ¿no? Y por eso en su momento la campaña de Macri no fue más fácil. Caminar con Macri, no a ustedes, me refiero en mi caso, que con Emilio participamos en la campaña de Macri, parte de Cambiemos. Tuvimos unos problemitas en el gobierno, pero en la campaña nos fue bien justamente porque teníamos el apoyo de todos los hinchas de Boca. Ahí se deschavó, es de Boca. Gracias. La mitad más uno somos de Boca. Ah, ya quedó clarísimo, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Un abrazo, gracias. Marcelo D'Aleto, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El dato de la semana tiene que ver con la acumulación de dólares. El gobierno está teniendo una noticia positiva, que es que está entrando, según diferentes informes de consultoras, incluida 1816, una cantidad de divisas muy, muy relevante, que se estima que en los próximos 2 años va a llegar a duplicar la cantidad de divisas que se generan, por ejemplo, en el campo, que hoy es el principal generador de dólares del país. Esa es una buena noticia. Lógicamente, el debate hoy está puesto en qué se va a hacer con esa cantidad de dólares, si va a haber un eje redistributivo. Esa es la pregunta que va a girar de acá hasta la campaña política del año que viene. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. Bueno, una cosa que no dijimos es que Horacio Rodríguez Larreta fue padre junto a Milagros Meilin, su actual esposa. Bueno, son noticias, che. Leandro, grandes títulos dejó Marcelo D'Aleto, ¿no? Sobre todo el de Boca. Ese es el más importante. Ese es el más importante. Vos decís. Me da la impresión que, bueno, que un poco esta semana va a seguir siendo tema lo de Manuel Adorni, ¿no? Más allá de que él dijo que parece que el gobierno como que aclaró. Pero bueno, y la inflación, que ya estamos casi, ¿no? Sí. Vamos a ver qué número va a dar. Mi estimación es que va a ser entre 2,3 y 2,4. Si da menos que eso, ya sería un número a sospechar, porque recordemos que la inflación de la capital que salió la semana pasada dio 2,1% y tiene una ponderación menos alta de alimentos que la del INDEC, y alimentos en la de la ciudad dio casi 3% de suba, por lo tanto debería dar 2,3, 2,4, venimos de un 2,6, se está dando una desaceleración, y los números que se ven de ahora para junio son, según los números que yo tengo, de entre 2,2 y 2,1, así que va a seguir en una desaceleración lenta, pero me parece que en los próximos 2 meses se va a ver esto. Claro. Bueno, en minutos nada más, así que todo el análisis seguramente lo vamos a hacer en el resto del día, y entonces vean a la noche, conéctense de 20 a 21:30 a R12, está Leandro Renú con Renú a fondo, seguramente analizando este número de inflación y muchas otras más cosas, y vamos a seguir con la saga de Manuel Adorni. Gracias a todo el equipo de Radio Cultura y de Bien Argento. Nos reencontramos, Leandro, la semana próxima. El próximo jueves. Sí, el próximo jueves. Próximo jueves a las 3 de la tarde. Tengan un lindo fin de semana también los que tienen fin de semana largo, porque el lunes es feriado. Nos reencontramos la próxima semana en Bien Argento. Mi nombre es Analía Argento, me acompaña Leandro Renú por Radio Cultura. Chau. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.